Hola, queridos alumnos. Hoy vamos a dar la clase 7, que trata el tema de las ofrendas y los diezmos. Es la última clase ya del manual 2, así que ya os queda muy poquito. Os felicito, ¿vale? Por haber llegado hasta a este punto. Bueno, esta es una lección que es un tema un poquito, bueno, es sencillo, la palabra es muy clara, pero a todo el mundo cuando se habla del dinero, a mucha gente como que no entiende muchas cosas, ¿no? Así que nosotros a través de la palabra en este día pues vamos a tratar de esclarecer algunas cosas. Todo lo creado pertenece a Dios. Aquí vamos a leer 3 versículos que lo dicen todo, de por qué pertenecemos al Señor. Dice aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Mía es la plata, dice el Señor, y mío es el oro. Mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece, porque mío es el mundo y su plenitud. La palabra es clara, todo pertenece a Dios. Dios es el dueño de su creación al completo. ¿Qué pasa con nosotros? Que nosotros somos parte de su creación, luego le pertenecemos a Él. Dice aquí el versículo, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Él nos ha comprado primeramente porque nos ha creado y segundo porque nos ha comprado con la sangre de su amado Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Sin ese sacrificio no seríamos hijos suyos, estaríamos perdidos. Así que como Él nos hizo, todo lo que tenemos viene de Él, luego le pertenece a Él todo, ¿no? Dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Y no hablamos solamente de lo material, que parece que es solamente darle a Dios de lo material. Todo le pertenece a Él. Nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra casa, nuestros bienes materiales, todo le pertenece a Dios. Incluido, como estoy diciendo, nuestros hijos son un préstamo del Señor que Él nos va a pedir cuenta, depende de cómo estemos llevándolo. Él nos va a pedir cuenta de cómo administramos también la relación con nuestros hijos y con nuestra pareja. Un versículo que hay aquí de Job dice, y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Yahvé dio y Yahvé quitó, sea el nombre de Jehová bendito. El que conoce la historia de Job, él fue probado de una manera tremenda, quitándole todas sus posesiones, era un hombre rico, Dios le quitó sus hijos, la verdad es el dueño de la vida de todos, le quitó sus hijos y hasta le trajo una enfermedad terrible, si todos conocéis la historia, y sin embargo él decía claramente, bendito sea el nombre de Jehová, porque desnudo vine y desnudo me iré. Nada de lo que tenemos aquí nos lo vamos a llevar arriba a la eternidad con Cristo, nada. Así que no pongamos nuestros ojos y nuestro afán en las cosas que tenemos, porque realmente nuestra verdadera vida es arriba con Él en los cielos. Así que hagamos tesoros en los cielos y no en la tierra. Todo le pertenece a Dios. No nos aferremos a nada en esta tierra. Los mismos apóstoles dejaron todo para seguir a Jesús. ¿Vale? Dice aquí en este versículo en la página 73. He aquí nosotros hemos dejado, decía Pedro, nuestras posesiones y te hemos seguido. Y Jesús le dijo, nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Hermano, el Señor no nos va a pedir que tú abandones a tu padre, a tu madre, o que tú abandones a tus hijos o a tu esposo o tu esposa para seguirle. En algunos casos Dios puede dar un llamado muy especial de, no sé, de irte a las misiones, no sé, a la otra punta del mundo y que renuncies, pero Dios no. Normalmente si Dios te da ese llamado lo va a poner también en tu pareja, ¿no? Y conocemos a misioneros que vienen junto con sus familias aquí a España, hoy conocemos muchos de ellos. Dios te va a bendecir por dejar y por dar de tu tiempo y darlo todo a sus pies, ponerlo todo a sus pies. Dios te va a dar mucho más de lo que tú vas a dejar, que nos quede claro esto. Dice aquí, somos administradores de Dios. Si queréis apuntar por ahí en la libretita, ¿qué significa la palabra administrar? Un administrador es una persona que gestiona los bienes de otras. Luego, si todo lo que tenemos es de Dios, nosotros tenemos que ser buenos administradores
buenos gestores de las cosas que Él nos da, porque Él nos va a pedir cuenta. Él no quiere que malgastemos lo que nos da. O sea, que lo que hagamos con las cosas con nuestro dinero, con nuestro tiempo, todo, Él nos va a pedir cuenta de lo que así lo estamos haciendo bien, si lo estamos honrando o no. Dice aquí, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Si queréis ver esta parábola, en la parábola de los talentos, que está en Mateo 25, de 14 a 30, no la vamos a leer para no perder mucho tiempo, pero Dios en esta parábola está hablando de que Él nos da unos talentos para que nosotros los empleemos para el reino, para su reino, para edificar el cuerpo y para ayudar en la obra de Dios, ¿no? Porque nosotros somos colaboradores con Dios. Y Él nos va a dar unos talentos. Hay de aquel que Dios le dé talento en el sentido de dones, o que Dios te prospere y tú puedas ayudar a otro, o con tus dones tú puedas edificar al pueblo y te los guardes para ti y tú los escondas en un cajón, y cuando venga el Señor en su venida, como dice aquí en la parábola, en el versículo 27 dice: debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Es decir, que cuando el Señor venga a por nosotros, que por lo menos Él pueda decir, lo que te di lo has multiplicado, has usado bien tus dones, has administrado bien lo que yo te he dado y lo has usado para el reino, para bendición de otros y para la llenura del reino. Qué bonito, es decir, el Señor nos va a pedir cuenta de qué es lo que hacemos con lo que Él nos da. Leeros la parábola, es muy interesante, ¿vale? Negociar entre tanto que ven otra parábola que está en Lucas 19, 12, 13. Es decir, tenemos que poner al servicio de los demás los dones que Él nos da, los talentos que Él nos da y la provisión. Si el Señor nos enriquece, si el Señor nos da, nos prospera, que nosotros podamos ser de bendición para otros, para multiplicar siempre el reino. Siempre es para traer, para edificar el cuerpo y para traer a muchos a sus pies. Aquí en el último párrafo pongo importante, porque como hemos dicho todos, si nuestra familia y nuestros hijos también son de Él, nosotros somos mayordomos de nuestros hijos, que son de Él, que Él nos lo ha dado en préstamo, también tenemos que ser buenos mayordomos de Dios con respecto a lo que hagamos en el ámbito de la familia, de verdad, que demos testimonio, que seamos buenos padres, que seamos ejemplo de ellos, que los tratemos con amor, como Cristo lo haría, y lo mismo que Dios, la paciencia que tiene con nosotros, y bueno, que tratemos a nuestro esposo y esposo, como dice la palabra, ¿no? Como a vaso frágil, el esposo a la esposa, y que el esposo ame a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Así que Él nos va, que cuidemos de nuestra familia como se merece. Y habla aquí ahora la siguiente página del amor a la riqueza. Hay versículos donde dice que el engaño de la riqueza ahoga la palabra de Dios. También dice abajo, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual dice que codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No os hagáis tesoros en la tierra, haceros tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esto es muy, muy claro. Si nosotros nos afanamos por tener riqueza, por tener más y ponemos nuestras miras en la riqueza, ya estamos quitando la mirada de donde tenemos que tenerlas, que es en las cosas del Dios, como dijimos la semana pasada, en las cosas espirituales, poner nuestra mirada y enfocarnos en las cosas de Dios y en la obra de Dios. Esto no quiere decir que no haya cristianos que sean prósperos y que sus negocios sean prosperados y que tengan y que sean ricos. Hay muchos cristianos que son ricos y que tienen dinero. Ahora, utilizan sus riquezas para vivir, están bien posicionados, pero están con su corazón en aquel que necesita, hacen obras sociales, aportan para ONG, para familias dentro del cuerpo de Cristo, primeramente la familia de la fe y también fuera, y bueno, invierten para el reino de Dios, siguen y Dios sigue prosperando. O sea, decir que las riquezas ahogan, la riqueza es el hombre que se afana y que pone su mirada en la riqueza y que quiere más y que cada vez quiere más. Su negocio es prosperado y sigue queriendo más y cada vez enriqueciéndose más, ¿no? Como dice la parábola que si queréis apuntar, está en Lucas, no, en Primera de Corintios 12, del 16 al 21, que es la parábola del rico insensato, que empezó a prosperar en sus cosechas y cada vez tenía más trigo, y sus graneros se quedaron pequeños y dijo para sí, voy a hacer mis graneros más grandes para albergar
todo lo que estoy cosechando. Y una vez que lo tenga todo guardado, pues ahora voy a vivir a pierna suelta, como se suele decir, así, ¿no?, en descanso, porque tengo cosecha para vivir lo que me queda de vida. Y dice el Señor: necio, esta noche vengo a pedir tu alma. Esto es lo que está refiriéndose a tener los ojos puestos en las riquezas. Tú puedes ser rico, pero si lo compartes esa riqueza con aquel que está necesitado, negocias para invertir en el reino del Señor, con Biblias, para apoyar a misioneros, a ministerios que están dando ahí toda su vida por el Evangelio. Eso es poner las miras en el Señor y no en la riqueza. Eso es lo que se está refiriendo aquí el Señor. Muy bien. Después dice: contento con lo necesario. Dice este versículo que me encanta, que está en un proverbio, dice: no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan diario necesario, no sea que me sacie y te niegue, o que siendo pobre robe y blasfeme el nombre de mi Dios. Dice: nada hemos traído a este mundo, como dijimos antes, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. De verdad, que seamos felices con el techo que tenemos, no deseando siempre más o deseando lo que el otro tiene, queriendo tener cada vez más. Si tenemos un plato de comida cada día, si tenemos un techo donde dormir cada día y un trabajo y tenemos salud, debemos de estar contentos, de verdad. No deseemos lo que otros tienen, incluso que otros hermanos, no envidiemos a otros hermanos que son más prósperos y que tienen mejores condiciones, que estemos contentos. Yo puedo decir que, y lo he dicho en la clase que hemos tenido, vivo en una casa, en un piso de 56 metros cuadrados, tengo 2 hijos, 2 dormitorios, mis hijos llevándose 10 años de diferencia, siendo de sexos distintos, hembra y varón, han dormido hasta que mi hija se ha casado en un mismo dormitorio. Y no he deseado nada más, hermano. He estado súper contenta. Hemos estado durante mucho tiempo con necesidad, pero Dios siempre ha sido fiel. El Señor siempre nos ha sustentado y nunca nos ha faltado de nada. La palabra se ha cumplido muchísimas veces en mi vida, por eso creo y por eso puedo deciros que seáis fieles al Señor, porque Él os va a suplir de todas aquellas cosas necesarias. Así que estés contento. Eso no quiere decir que si el Señor prospera tu negocio y quieres tener una casa más grande, si Dios te lo permite, oye, pues puedes tenerla, pero que no lo deseemos como algo mejor, porque yo quiero tener la casa que otros tienen, yo quiero tener una casa más grande. Yo, sinceramente, no siento la necesidad de tener una casa mayor y me gozo cuando veo que un hermano ha prosperado y tiene una casa mayor con piscina y demás. Me gozo por ellos y me alegro por ellos, pero yo no lo deseo. Dios no ha puesto en mí ese deseo. Yo me contento con lo que tengo, de verdad. Soy feliz con lo que tengo, de verdad. Valoro mucho lo poquito que puedo tener o lo mucho, que estemos contentos. Muy bien. Y ahora vamos a hablar de lo que es el diezmo. La palabra diezmo significa el 10% de lo que tú recibes, de cualquier mercancía o dinero. Ahora vamos a ver el diezmo antes de la ley, en la ley y en el Nuevo Testamento. Hay iglesias o personas donde piensan que el diezmo no es para nuestros días y que, bueno, que eso de dar a la iglesia, pues bueno, ahora vamos aquí, según la palabra, vamos a ver que el diezmo es bíblico. Vemos en Génesis 28-22 cómo Jacob también aprendió a dar el diezmo de todo. Y dice: y de todo lo que me dieres, le dijo Jacob al Señor, el diezmo apartaré para ti. Y esto es antes de que Dios le hubiera dado la ley al pueblo. Es decir, vemos que antes de la ley ya Dios puso en el corazón de dar el diezmo de todo lo que el Señor te prosperaba. Como Jacob dice: y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y nosotros, la verdad, imitamos a los hombres de Dios, a los grandes hombres de Dios, y vemos cómo Dios prosperaba después a todos estos siervos del Señor. Así que ya vemos que antes de la ley el diezmo ya es de Dios, porque lo puso en el corazón de Jacob. Y ahora vamos a ver el diezmo durante la ley. En la ley el diezmo fue un mandamiento de Dios. Y aquí veis en la página 76 este gran versículo. Yo solamente voy a leer lo que está subrayado, podéis leer conmigo. Dice: diezmará, esto se lo dice Dios en la ley,
a los judíos. Diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Después dice, y no desampararás al levita que habite en tus poblaciones, ni al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. ¿Vamos? Vemos entonces que también en la ley el diezmo, porque está diciendo diezmarás todo el producto, es decir, ya está hablando del diezmo, o sea, eso es bíblico también en la ley. Dice que diezmarán todo el producto porque antes el dinero, en esos tiempos a lo mejor no había dinero como hay hoy, sino que había cosecha, animales, y cuando dice diezmarás a no desamparar a los levitas, sabéis que de las 12 tribus de Israel, los levitas eran los encargados del templo y de las cosas sacerdotales y de los sacrificios al Señor y demás. Y ellos no tenían tierra ni tenían trabajo. Entonces el pueblo diezmaba de su ganado y de sus cosechas el diezmo a los levitas, ¿vale? Y a su vez los levitas cogían el diezmo de eso que habían entregado, una parte era para los sacrificios y ellos a su vez también diezmaban de lo que recibían, es decir, que todo el pueblo, absolutamente, los levitas, que en nuestro caso serían a lo mejor los pastores o los que ministran y demás, serían esos levitas, reciben ese diezmo y a su vez de ese diezmo ellos dan el diezmo también en nuestros días para la iglesia, en este caso era para el templo. Luego vemos que durante la ley también es bíblico el diezma. Si alguno por alguna causa no diezma o se quedaba con algo de diezmo, dice la palabra en el Antiguo Testamento, devolvía la quinta parte de lo entregado. Es decir, que en vez de entregar el 10, al final tenía que entregar el 12 o el 20%. Pues si tú no entregabas el 10, te quedabas con una parte, tenías que entregar después el tanto por ciento de eso que te habías quedado. Luego, de verdad, no hagamos no le neguemos nada al Señor porque todo es suyo. Él nos da 100, ¿vale? Y nosotros nos quedamos con 90 y le devolvemos a Él 10, pero es que se lo devolvemos porque el 100 es de Él, pero Él le ha placido dejarnos 90 para que le demos el 10. Ya sabemos que Él no necesita dinero, porque de Él es el oro y la plata, lo hemos leído antes y Él es el dueño de todo. Pero ahora veremos más adelante que con ese diezmo que damos y con nuestras ofrendas, pues mantenemos el reino del Señor. Muy bien. Dice un versículo que es fuerte, pero es la verdad. Dice, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Esto lo habla porque los fariseos empezaron y los israelitas empezaron a fallarle a Dios. Empezaron a darle a Dios, en vez de las primicias, lo mejor de las cosechas o del ganado, empezaron a darle aquello que les sobraba, que estaba mal, que estaba deteriorado, aquel a lo mejor ovejita o carnero o cabra que estaba defectuosa o aquella cosecha que no servía para alimento, y empezaron a fallarle al Señor y el Señor le dijo, y Jesús claramente le dijo, no, el profeta Malaquías le dice al pueblo de Israel que le estaban robando a Dios y ellos mismos decían, ¿qué te estamos robando? Dicen vuestros diezmos y vuestra ofrenda porque me estáis dando no lo mejor para mí, sino lo que queréis desechar, lo que vaya a quemar y no queréis, eso es lo que me dais a mí. Así que le demos a Dios con un corazón lo mejor para Él, de verdad, porque todo viene de Él y Él se lo merece todo. Y dice aquí que muchos cristianos hoy en día se encuentran en esta situación y están robando a Dios, porque le dan a Dios ofrendas miserables, diezmos que no son diezmos y se olvidan a menudo de hacerlo o simplemente no quieren hacerlo. No, yo cómo le voy a dar a la iglesia porque piensan que eso ni es para los pastores ni es en sí para nadie, es para mantener el reino de Dios. Como decimos siempre, si tú estás en un edificio y pagas tu comunidad, y no fallas cada mes, tú pagas tu comunidad y sabes que ese dinero es para las cosas comunitarias. ¿Por qué? ¿Por qué para la iglesia tenemos como diría yo, le ponemos tantas objeciones y tantas pegas cuando es lo mismo? No entendemos que todo proviene de Dios y que esto es para Dios. Muy bien, así que con esto no quiero que nadie se sienta ofendido, pero es la verdad.
de verdad. Y además ahora veremos cómo hay prosperidad cuando somos fieles en nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y ahora vamos a ver, hemos visto antes de la ley, cómo Dios ya puso en el corazón del hombre el diezmar, en la ley también cómo Dios le dijo al Señor que diezmaran de todo. Y en el Nuevo Testamento, cómo Cristo habla, refiriéndose precisamente al Antiguo Testamento, en muchas ocasiones habla del diezmo. Así que Jesús dice aquí que menciona en diversas ocasiones la necesidad de diezmar y ofrendar. Muy bien. Si los escribas diezmaban, nosotros debemos de hacerlo también, ya que nuestra justicia es mayor que la de ellos, porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y si los israelitas, siendo malos, diezmaban, nosotros ahora que tenemos la gracia del Señor, ¿cómo no vamos a obedecer al Señor con este mandato? Muy bien. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esto lo dice Pablo cuando necesitaban ayuda, cuando abrían alguna iglesia o cuando ellos mismos necesitaban para comer, como otros ofrendaban con sus diezmos y su ofrenda, aún habiendo necesidad en sus vidas. Yo puedo decir que yo he diezmado siempre, aún a día 10, lo he comentado en la clase, aún a día 10 de mes no sabía lo que iba a comer porque no tenía dinero. Nosotros hemos estado durante 15 años bastante mal económicamente, pero el Señor, puedo decirlo a boca llena, nos ha sorprendido siempre. A mis hijos no les ha faltado unos zapatos, un alimento cada día, una ropa. Hemos pagado nuestra hipoteca de nuestra casa, hemos tenido un coche, aunque siempre han sido de segunda mano, da igual, pero siempre el Señor nos ha provisto de todo y el Señor nos ha sorprendido siempre de formas maravillosas, encontrándonos dineros en un libro, en la calle, viniendo ofrendas de personas, eh, porque Dios lo ha puesto en su corazón y Dios es maravilloso. Y vivir por fe es lo mejor que existe, de verdad, hermano. Por eso puedo decir que cuando uno da, aún no teniendo, y si da lo primero y tú puedes decir, pero es que a lo mejor no llego a final de mes, no, tú lo que te has comprometido en tu corazón con el Señor, dalo, sé fiel al Señor y el Señor no te va a fallar, porque el Señor nunca falla, de verdad, hermano. Lo digo de corazón y eso es una verdad. Y esto lo decía Pablo, por eso decía eso, ¿no? Porque había personas que se quitaban casi del alimento para poder darle a ellos para sostener el ministerio y para sostener la obra de Dios. Dice Jesús, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Si tú tienes dos túnicas y das una, tú estás dando el 50% de esas dos túnicas y Dios no te está pidiendo el 50% de tu dinero. Te está pidiendo como mínimo, Dios te está pidiendo el 10% que menos. Pero nosotros como iglesia no enseñamos con la palabra que el diezmo es bíblico. Ahora, si tú no lo tienes claro, comprométete con el Señor en una cantidad fija cada mes, pero sé fiel. No digas, este mes no me sobra, este mes no voy a llegar porque tengo que comprar tal cosa o tengo que gastármelo en tal cosa, este mes doy menos. No, sé fiel, Señor, sé fiel al Señor y ten esa fe y esa fidelidad de saber que Él te va a proveer, de verdad. Yo lo he experimentado y muchos de la iglesia pueden contar sus testimonios de cómo Dios es fiel cuando tú eres fiel. Es maravilloso. Así que podemos afirmar hoy, dice, el que siembra escasamente, dice también Pablo, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Si tú eres espléndido para el Señor, créeme, el Señor te va a devolver más. Cuando tú des dinero a alguien, no esperes a que te lo devuelva. Todo lo que hagamos y todo lo que demos, que sea como para el Señor. Y Él que ve nuestro corazón, que lo hemos hecho con amor, y como para Él va a ver nuestro corazón y Él nos va a gratificar y Él nos va a prosperar y nos va a dar más, como leíamos en el versículo de antes. No, daré mucho más a todo aquel que deja padre, madre, todo por causa del Evangelio. Él dará mucho más. Así que hermano, sé fiel en lo poco y Él te va a recompensar de verdad. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Que no lo hagamos por obligación. Diezmar por obligación, porque la iglesia lo dice, y porque si no vaya a ser que me vaya mal, o dar para que el Señor me dé más cosas, no, ese no es el corazón. Damos porque todo lo que recibimos es de Dios, y como todo es de Dios, tenemos que darle a Él. Y de verdad, es un gozo
dar al Señor sabiendo de verdad que es para el reino y que es para, ahora lo veremos más adelante, para cubrir las necesidades de la iglesia y de muchos hermanos. Ahora vamos a hablar en la página 78 la diferencia entre diezmo y ofrenda. Una cosa es el diezmo, es la cantidad fija que tú das cada mes, ¿vale? Al Señor, y otra cosa son las ofrendas, que son una cantidad de dinero particular que tú das para una necesidad particular concreta que se produce en la iglesia, ¿no? A veces habéis escuchado, la canastilla de hoy, hermano, es para suplir la necesidad de una familia que está pasando una necesidad, ¿vale? Que tiene que pagar tal cosa o demás, ¿no? Pues entonces, aparte de ese diezmo que ya lo hemos dado, pues cogemos lo que nosotros podamos o queramos y damos esa ofrenda en esa canastilla que es para esa necesidad, como hemos dicho. Así que no podemos decir, como yo ofrendo todos los domingos la canastilla, no diezmo. Una cosa es el diezmo, que es una cantidad fija, decimos, que tú has puesto eh, para el reino, ¿vale? Y es diferente de las ofrendas. Dice aquí que no deberíamos restarlo del mismo. Hay gente que puede decir, bueno, yo puedo, doy mi diezmo, pero de este diezmo, como sé que fulanito tiene una necesidad, pues quito una parte y se la doy a esta familia, ¿no? O a un hermano tuyo que necesita, o a alguien, alguna necesidad que tú quieras. O compro Biblias para el reino, para lo que sea, no. Eso no podemos hacerlo, porque si todo el mundo hiciera eso, entonces realmente no podríamos, ahora veremos, pues todas las necesidades que cubrir de la iglesia. Así que cuando la ofrenda es para dar limón a los pobres o para cubrir las necesidades individuales de algún hermano, deben ser secretas. Esto es una cosa aparte, debe ser aparte del diezmo y debe ser secreta. Dice un versículo que cuando tú des limosna, no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que sea tu limosna en secreta y tu Padre, que te ve en los secretos, te recompensará en público. Hermanos, hay gente, de verdad, por desgracia, existe la gente que da y después lo cuenta por ahí, pues yo he ayudado a tal persona con un carrito de compra, pues yo le he dado a tal hermano 100 euros porque este mes no tenía y yo, de verdad, nosotros no podemos alardear de lo que damos, esto es una cosa que se hace en secreto y Dios, que ve nuestro corazón, es el que nos va a recompensar. Y no lo hacemos por recompensa, lo hacemos porque es el corazón de Dios el que está en nosotros. Y si Él lo hace con nosotros, yo como he contado antes, Dios lo ha hecho, o sea, Dios me ha provisto tantas veces a través de hermanos, porque Dios lo ha puesto en su corazón, en el corazón de los hermanos, de darme dinero sin yo pedirlo, y han venido a mí. ¿Cómo yo no lo voy a hacer de igual manera a aquel hermano que yo sé que tiene necesidad? Y yo no voy a por ahí alardear de las ayudas que yo hago, ¿no? Eso es entre el Señor y yo, y es una alegría. Lo que sí puedo decir que es un gozo dar al que lo necesita, porque más vale dar que recibir, dice también la palabra, y es verdad, ¿eh? Recibir a veces cuesta. A mí me ha costado recibir ayuda de los hermanos, pero cuando he comprendido que esa ayuda no viene del hermano, sino de Dios, pero que Dios lo ha puesto en el corazón de ese hermano, entonces como puedo realmente comprender y tener gozo cuando recibo ese dinero. Pero de verdad es mucho mejor el dar, de verdad es mucho más gratificante que recibir. Bueno, aquí ahora en la página 78 seguimos. ¿Para qué ofrendar? Pues aquí hay tres puntos importantes. Para las necesidades materiales de la iglesia, pues la luz, el alquiler cuando la iglesia es de alquiler, en fin, y todas las cosas materiales del local. Para las necesidades de los pobres también cogemos una parte de esos diezmos para ayudas a los hermanos y ayudas a lo mejor a algunos ministerios y para las necesidades de la obra de Dios. Como dice aquí, sustento de los ministerios, pastores, ayuda a los obreros, bueno, gasto para obras evangelísticas, de folletos, de Biblia, y bueno, algunas ofrendas, algunas misiones y demás. Muy bien, eso no vamos a especificarlo mucho más porque se entiende bastante bien. Entonces nos vamos a ir ahora a la página 80, donde vamos a ver la ofrenda para los pobres y necesitados, cómo debemos hacerlo. Dice en Gálatas, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Es verdad que tenemos que ayudar a todos aquellos pobres que podamos ver en la calle pidiendo,
Pero bueno, eso podemos también especificar que bueno, hay muchas mafias detrás de la gente que pide en la calle, mucha gente que es para drogas. Nosotros hemos tenido la experiencia de que nos han engañado, hemos dado de lo que tenemos, pero bueno, al final decimos, ha engañado a Dios, no a nosotros, pero el Espíritu nos ayuda a discernir cuándo es realmente una persona que lo está necesitando. Y es complicado porque sabemos hoy en día que hay muchas mafias detrás y la verdad el corazón se nos conmueve cuando vemos a gente pidiendo, pero bueno, nosotros siempre lo que hacemos, está pidiendo para comer, sacamos alimento, hay mucha gente en los supermercados, lo hemos compartido en la clase, mucha gente que está en supermercados y vive y come de lo que la gente le saca, ¿no? A veces hay gente que tiene mucha cara también, pero bueno, pobre va a haber entre nosotros siempre, como dice la palabra. Y demos, de verdad, demos limosna, pero sobre todo dice aquí, mayormente a los de la familia de la fe. Y lo que quería compartir antes que se me ha pasado era cuando alguien te pide, dame dinero, pues para tú saber realmente si es que tiene necesidad de comer, tú dile, ¿quieres un café y un bocadillo? Te llevo a un bar. Aquí ven, cruza conmigo que te llevo y te compro un bocadillo y un café. O te llevo a tal sitio y te compro lo que tú necesitas. En el momento que te dice, no, no, yo quiero dinero, ahí es donde te das cuenta, donde que hay mafias de por detrás o que están metidos en droga o en historia. Así que el Espíritu Santo nos dé discernimiento para dar, pero que estemos pendientes sobre todo de la familia de la fe, como dice aquí en Gálatas. De verdad no podemos decir, saber, yo no podría dormir tranquila, saber que un hermano tiene necesidad y que yo tengo en mi cuenta dinero o que yo podría ayudarle pues con, no sé, con lo que pueda tener en mi casa para llevarle un cartón de leche o una barra de pan, lo que sea, no podría dormir tranquila. Entonces podemos decir, sí, sí, yo oraré por ti para que el Señor te bendiga, oraré para que te salga un trabajo, sí, lo voy a hacer, pero también esa oración tiene que ir acompañada de esa buena obra que está en mi mano. Y eso a Dios le agrada. Cuando ve que nos volcamos como familia que somos, tenemos que volcarnos con los que pasan necesidad. El Evangelio es precisamente compartir con el que no tiene, ¿vale? Y eso es también hacer tesoros en los cielos, como decíamos antes. Hacer tesoros. Cada obra buena que tú haces, que tú estás, es como si metiéramos un euro en una huchita, ¿no? Que no lo hacemos realmente por eso, ¿no? Porque lo hacemos con un corazón para Dios, ¿no? Pero eso es hacer tesoros realmente en los cielos y no en la tierra. Muy bien. Ahora dice aquí que ante el pobre podemos tomar varias posturas. Como he dicho antes, cerrar nuestro oído y el corazón al pobre y dejarlo morir. Eso a Dios de verdad le desagrada. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él, Dios, clamará y no será oído. Los que aman la palabra, que amemos de palabra y no de hecho. Dice, hijitos míos, no amemos la palabra ni de hecho, o sea, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Podemos decir mucho porque yo y tal, nos damos golpes de pecho de que somos cristianos, de que tal, de que yo diezmo y, y que somos cristianos, que yo leo la palabra, que yo oro, que yo voy a las reuniones, pero después no ponemos en práctica lo que estamos leyendo, no ponemos en práctica la palabra de Dios, de tener esa paciencia con los hermanos, como dijimos la semana pasada, con el fruto del Espíritu, tener esa templanza, tener esa compasión con los hermanos, esa ayuda que necesita la persona. O sea, tenemos que practicar la Biblia. Eh, eh, eso es ser fiel, amar a Dios, amar la palabra de hecho y en verdad. No nos vale de nada conocerla si no ponemos en práctica la palabra. Y bueno, todos estos puntos en los que tienen misericordia, que ayuden al pobre, no vamos a repetir lo mismo. Ya está. Después aquí habla de la ofrenda para los ministerios. El obrero es digno de su salario, dice Mateo 10:10. Esto nos enseña claramente que los ministros deben recibir lo necesario para su sustento y el de sus familias, de manos de los hermanos que son bendecidos con su trabajo. Antes de la ley, como vemos aquí, Abraham daba el diezmo de todo al sacerdote. Durante la ley se habla también de las ofrendas también a los levitas. Y en la iglesia del Señor, pues vemos cómo la gente ponía, los miembros, o sea, los cristianos ponían a los pies de los apóstoles, pues vendían sus propiedades y las cosas que tenían lo ponían a los pies de los apóstoles que ellos los administraban, ¿no?
Pero dice que este versículo, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. Hoy en día, mira, Juan, nosotros como pastores, Juan Carlos ha trabajado durante, creo que 25 años. Ha deseado en su corazón trabajar a tiempo completo durante mucho tiempo. Pero, bueno, no ha sido el tiempo, no lo ha visto la iglesia, porque, bueno, eso tiene que salir de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas. Cuando él lo ha deseado siempre y lo ha orado siempre hasta que Dios puso en su corazón que diera un paso de fe y pidió una excedencia a Carrefour, que trabajaba en Carrefour, de una excedencia de 2 años. Y durante esos 2 años, pues, estuvo trabajando para la iglesia a tiempo completo y la iglesia le daba pues una parte, no tenía un sueldo, pero le daba una parte para suplir, digamos, un poco pues las necesidades. Yo he trabajado a tiempo, o sea, yo he trabajado también en la pescadería durante más de 15 años y en otras cosas antes. Y bueno, llegó el momento en que Dios le habló claramente a Juan Carlos de que ya no tenía que tomar más excedencia ni volver a Carrefour, sino que quería que él trabajara a tiempo completo. Y bueno, lo pusimos bueno, con el presbiterio, digamos, con los líderes, a la asamblea, y todo el mundo votó que sí, amén, porque hermanos, puedo decir que no es lo mismo trabajar a tiempo completo en la iglesia que estando trabajando en la calle tus 8 horas, 10 horas, las que sean, y después dedicarle el tiempo al Señor, a tu familia y a tus hijos. Eso es muy difícil. Yo eh, como pastora, mujer de pastor, puedo decir que Juan Carlos pues, ha tenido que quitar tiempo a su familia y a su casa para dedicarse a la obra. Entonces, es un precio que muchos hermanos no entienden. Entonces, cuando dice que el obrero es digno de su salario, los pastores de verdad, si a medianoche alguien te llama, si a cualquier hora del día tienes una necesidad, tienes que acudir a lo que sea, a un entierro, a alguien que ha pasado algo, un accidente, a un hospital, una necesidad de alguien. Ahí estamos para todo, de verdad, enseñando, y que conste que esto lo digo, que lo hacemos con un amor y una satisfacción que viene de Dios. Esto no lo hacemos para nosotros, ni mucho menos lo hacemos porque amamos a Dios y amamos su obra, amamos a las ovejas, amamos a la iglesia y os amamos a vosotros, hermanos. Así que no lo hacemos por un sueldo, ni mucho menos. Pero la cosa ha cambiado mucho desde el momento que Juan Carlos pudo dejar Carrefour y trabajar a tiempo completo, dedicarse bien, plenamente a la palabra, a planificar todo aquello, todo lo que está en el proyecto vida que Dios le ha hablado a su corazón. Y yo tuve que dar mi salto de fe también y dejar la pescadería. Y yo era de las que lo conté, el testimonio el día que oraron por mí para tiempo completo, pues conté ese testimonio de que yo siempre decía, bueno, él me dio ese trabajo, que sea él el que me lo quite, ¿no? Porque realmente tenía mis dudas, eso de dejar mi trabajo, porque es dejar un buen sueldo, renunciar a un buen sueldo por amor a la obra. Me costaba, ¿no? Pero Dios puso poco a poco en mí un amor, un deseo por querer servir, hermano, porque yo asistía a las reuniones, he pastoreado con Juan Carlos, pero de verdad con mucho pesar por el cansancio y porque uno no está igual de despierto cuando está trabajando fuera. Y hermano, pastorear una iglesia no es cualquier cosa, no es que tú vienes a las reuniones, de verdad lo digo con mucho, porque a Dios le ha placido escogernos, ¿no? Pero hay que dedicar mucho tiempo, mucha falta de sueño, mucha falta de tiempo de tus cosas, de tus gustos, de tu familia para darlo a la obra del Señor, y lo vuelvo a repetir, de amor. Y entonces no es lo mismo estar trabajando fuera y acudir a todas estas cosas que Dios ya te ponga claramente, y Dios me dijo sí. Y yo fui notando que era de Dios porque Dios me dio deseo y no temí nada a no tener ese sueldo. Y hermano, ese sueldo no lo tengo hoy en día, pero Dios, yo confío en el Señor. Ahora mismo estoy cobrando el desempleo, pero sé que de aquí a poco no lo tendré. Y no me importa, hermanos, porque he vivido durante 15 años, como he dicho antes, eh, mal económicamente, pero he visto cómo Dios me ha bendecido siempre y no me ha faltado de nada, pues ahora lo va a seguir haciendo. Así que yo no temo el haber, o sea, estoy contenta de haber renunciado a este sueldo que era bueno, hermano, lo digo, y ahora estamos pues con la mitad.
porque estamos nada más que con el sueldo de Juan Carlos, que Dios le da a través de la iglesia, que ahora lo veremos, que no es la iglesia quien le paga, sino Dios a través de su iglesia, del pueblo de Dios. Es una satisfacción poder estar a tiempo completo y sirviendo en la obra de verdad, y lo hacemos con mucho gusto. Así que el obrero es digno de su salario. Muy bien, dice aquí un versículo en la página 83, y las primicias de los primeros frutos de todo y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Diréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas para que repose la bendición en vuestras casas. Hermano, yo os digo, os aconsejo, nada más cobréis, nada más venga un dinero a vuestra casa porque habéis recibido algo extra, lo que sea, apartar el diezmo para el Señor lo primero. Si esperáis al final lo gastáis en otra cosa, y como yo he compartido en la clase, un mes que no diezmé, se me rompió la lavadora y al final el diezmo pues tuve que gastarlo en una lavadora. Y de verdad, ahí aprendimos que tenga o no tenga, o sea, sepa que me va a venir este mes, que tengo que pagar seguro, lo que sea, mil cosas, lo primero, yo aparto lo primero, mi diezmo para mi Señor. Y el Señor ha prometido prosperarnos y darnos en abundancia, y eso lo dice la palabra, y el Señor, yo lo he experimentado y lo he compartido. Así que, hermanos, no temamos, no temamos el que y sí, y no demos de las obras al Señor. Bueno, ¿qué más podemos decir aquí? Y esto ya lo hemos repetido. Y nos podemos ir ahora. Bueno, en esta página, bueno, ya lo acabo de decir. Es Dios quien paga al ministro, al pastor, y no la iglesia, sino Dios a través de su iglesia. Y es maravilloso, ¿vale? Eso es maravilloso, saber que yo he contribuido para pagarle. En nuestra iglesia podemos decir que todos los pastores han trabajado en la calle y en la obra también, y no han recibido nada, como mucho una ayuda para el teléfono antiguamente o para la gasolina, ¿vale? Pero puedo decir que en mucho la obra crece más rápido, se pueden hacer muchas más cosas cuando los pastores están a tiempo completo, porque tienen más tiempo para dedicarle a los hermanos y a su iglesia. Así que tengamos esto claro. Y bueno, ahora aquí habla en la página 85, lo vamos a decir brevemente, la buena y la mala ofrenda. La ofrenda que Dios no recibe con agrado, hermanos, cuando vivimos en pecado. Esto no quiere decir que porque tú hayas fallado, no, Dios no recibe tu ofrenda. Estamos hablando de una persona que vive de verdad fríamente, sin buscar al Señor, vive con murmuración, vive como uno del mundo. No hay diferencia entre uno de la calle y uno de la iglesia. Cuando la gente no ve esa diferencia en ti, estás viviendo en pecado deliberadamente, sin buscar el rostro de Dios, sin preocuparte por las cosas del Señor, esa ofrenda a Dios no le agrada, de verdad, mejor es que no la des. Cuando servimos a otros dioses, dice la palabra que cuando tenemos cualquier cosa que no tengamos a Dios como lo primero, cualquier cosa que esté por encima de Dios como lo primero, ya sea madre, padre, hijo, casa, un hobby, la televisión, cualquier cosa que tengamos por encima del Señor ya se convierte en otro Dios, en una idolatría. Eso no, Dios no recibe bien esas ofrendas. Cuando fomentamos nuestro orgullo, es decir, cuando estamos, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, que nadie tiene que saber lo que tú das, ni que has ofrendado este mes mucho, ni que le has dado a fulanito tanto, y que, como hemos dicho antes, de verdad, que todo sea en secreto, que lo que hace tu mano izquierda no lo sepa la derecha. Es decir, como somos, cuando dices de tu mano izquierda no se habla de tu propia mano derecha e izquierda, sino que como somos un cuerpo, si yo soy la mano izquierda y tú eres mi mano derecha, dentro del cuerpo, que lo que yo hago no tienes por qué saberlo tú, en el sentido de que Dios no tenemos por qué enorgullecernos de lo que hacemos. Todo lo contrario, Dios es el que, siente orgullo de nosotros, porque lo hacemos en secreto y porque lo hacemos con un corazón como a Dios le agradamos, a Dios le agrada, porque le amamos a Él. Muy bien, seguimos. Cuando tenemos problemas con un hermano, dice la palabra claramente: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que hay un hermano que tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces
ven y presenta tu ofrenda, hermano. ¿Cómo podemos estar ofrendando al Señor con, con orgullo y estamos peleando con un hermano o con una hermana? O sabemos que alguien tiene algo contra nosotros. Vamos a intentar aclarar las cosas para que esa ofrenda llegue al trono del Señor como una ofrenda de olor fragante. Muy bien. Cuando queremos acallar nuestra conciencia, de verdad. Pero yo he dado, no, no, de verdad, no, no es ese el corazón, de verdad, ni como los fariseos que, que hacían ruido para que supieran lo que habían dado, igual que ellos oraban en voz alta para que la gente les viera cuando ayunaban, que vieran su aspecto, y después por dentro no se compadecían del prójimo, no ayudaban a nadie, simplemente eran rituales y costumbres, pero realmente por dentro su corazón no estaba eh, realmente honrando a Dios. Así que, hermano, que ese sea nuestro corazón cuando ofrendemos y diezmemos, cuando lo hacemos con ganancias deshonestas. Aquí está hablando, yo que sé, hermanos, que tú hagas, yo que sé, una venta deshonesta o un dinero que venga de una venta de drogas, no sé, que se me ocurre de, yo que sé, de un robo que hayas robado, de verdad es esos dineros no, que entre nosotros eso no se da, pero bueno, ha ocurrido, cuando esto se enseña es porque realmente ha ocurrido. No todo el que dice Señor, Señor, me reconoce como Señor, dice la palabra. Cuando esos versículos están es porque existen. Dentro del pueblo del Señor puede haber gente que puede venir todos los domingos, pero estar andando en la carne y no en el espíritu. Entonces están dando unas ofrendas que son, la verdad, no agradables delante de los ojos de Dios. Muy bien, dice, cuando no cumplimos lo que hemos prometido a Dios, ya lo dijimos antes, si tú te has propuesto en tu corazón con una cantidad, sé fiel y no digas, este mes voy a dar menos porque no voy a poder. Sé fiel porque el Señor es fiel contigo. Y cuando damos de lo que nos sobra, como dijimos antes, eso no le agrada a Dios. Por tanto, la buena ofrenda es todo lo contrario. Dar todo, todo con un corazón de amor a Dios, sabiendo que todo, que Dios pone administradores dentro del cuerpo de Cristo, pone un secretario, pone un tesorero. Los pastores normalmente no somos los que estamos, perdón, somos los que estamos eh, administrando ese dinero. Damos el visto bueno si hay algo que comprar para la iglesia, si hay algo que dar, si hay que dar una ofrenda a un hermano. Todo eso, de verdad, nosotros somos transparentes, no controlamos nada, aunque hay unas cuentas que cualquiera de vosotros que queráis ver un día las cuentas, de hecho nosotros cada 6 meses nos gusta presentar las cuentas para que todo sea transparente, para que todos sepáis qué se hace con vuestro dinero, de verdad, y Dios nos hace buenos ministradores de ella. ¿Y qué más podemos decir aquí? Las promesas de Dios para el que ofrenda y diezma. Y esto que se os quede muy claro. Dice aquí, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al desbordador y no destruirá el fruto de la tierra. Bueno, esto no. Lo que quiero decir, hermanos, que el Señor ve nuestro corazón y cuando diezmamos y ofrendamos y ayudamos a nuestro prójimo y a nuestros hermanos que están necesitados, el Señor dice que derramará sobre nosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, el Señor no nos va a dejar nunca tirados. ¿Vamos a pasar necesidad? Sí, probablemente, en muchos momentos de nuestra vida. Ya dice la palabra en otros momentos que vamos a pasar en este mundo aflicciones, enfermedad y cosas, pero el Señor está de nuestro lado, el Señor está con nosotros, nos va a ayudar, nos va a dar la fuerza para soportar y nos va a bendecir. Un plato de comida y un techo no nos va a faltar nunca, porque el Señor nos va a proveer a través de hermanos, a través de cosas increíbles, de verdad. Podríamos estar todo un culto nada más contando, cogiendo experiencia de todos los hermanos que conocemos, podríamos estar horas y horas hablando de los milagros del Señor, de cómo nos ha provisto de formas milagrosas. Y yo podría hablar mucho, mucho de esto. El Señor es fiel. Sé fiel en lo poco y el Señor también te prosperará
en lo mucho. Así que os aconsejo bueno, que si no estáis diezmando, empecéis a diezmar, a ofrendar y vais a ver cómo el Señor responde, pero de verdad que no sea por obligación, porque el pastor lo dice o porque los líderes lo dicen, no, que sea porque Dios, como habéis visto aquí, lo respalda con su palabra y Dios bendice al dador alegre. Dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestros graneros, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Nuestro Dios es poderoso para hacer que siempre tengamos lo necesario, de verdad. Y yo, como dice aquí también, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre. Yo, como lo he experimentado tantas veces, pues lo digo a boca llena, de verdad. Y a veces ha esperado el Señor hasta el último momentito de que decir, Dios mío, es que ya mañana me quitan tal cosa o el banco me tal. Hasta el último momento el Señor ha probado nuestra fe para ver que hemos sido, que hemos confiado en Él, hemos puesto nuestra confianza en Él. Bendito sea su nombre, que Él no nos deja desamparados. Bueno, muy bien. Pues yo creo que, a ver, no sé si... ¿qué más podemos decir de aquí? Bueno, lo de dar las primicias ya lo hemos dicho. Donde se deposita la ofrenda, ya lo veis que en un cofre. Antiguamente nunca se pasaba como aquí la canastilla se pasaba antes, o una cosa así como un calcetín gigante que se va pasando. Lo hacemos de una forma más anónima para que tú vayas, te levantes, no para que te vean, sino porque también el pasarlo delante de la gente, pues comprometes a lo mejor a alguien que venga nuevo, lo comprometes, lo pones en ese compromiso, que se sienta un poco eh, con esa cosilla de que me la han pasado por delante, tengo que dar, ¿no? Así que lo hacemos de esta forma, con un cofre, porque también en el Antiguo Testamento se hacía así. Y bueno, dice que cuando las recogían, bueno, la iglesia del principio dice que recogían las ofrendas cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Quizá antes incluso ahora también hay gente que no cobra al mes, sino que puede cobrar a la semana, depende de los trabajos. Pues conforme tú lo veas, si tú quieres darlo tu diezmo, conforme tú vayas cobrando y pagando tu diezmo de lo que vas cobrando a la semana, muy bien. Si no, pues lo hacemos ahora mismo, ahora lo estamos haciendo por transferencia porque es mucho más cómodo también, por si se te olvida, porque a nosotros nos ha pasado alguna vez, puede pasar. Y bueno, y ya por lo menos no estás con la tentación de dejarlo para el final y ahora resulta que al final pues te la has gastado en otra cosa, sino las primicias, como dice la palabra, nada más cobrar, que el dinero no te queme en la mano, como decía un hermano, me quema, tengo que darlo, ¿no? Y Dios es fiel, siempre, lo he repetido muchas veces a lo largo de este tema, pero es que es la verdad. Y nada, pues espero que se os haya aclarado muchas cosas de este tema. Y nada, hemos terminado y como siempre digo, hacéis los ejercicios, cualquier duda, pues lo ponéis por el grupo y nada, ya nos veremos para el siguiente libro. Y ya nos quedaría esta y la asignatura de consejería, nos quedaría el manual 3 y la consejería cristiana. Así que nada, muchísimas bendiciones para todos y experimentar, que seguramente que todos lo estáis haciendo, y si alguno no habéis empezado a diezmar, hacedlo y veréis cómo Dios premia la fidelidad de los justos. Así que es una bendición poder diezmar y saber que con estas cosas estamos invirtiendo en el reino de Dios, de verdad. Esto no es para mí ni para uno, esto es invertir en el reino de Dios. Pues un abrazo, que Dios bendiga.